La existencia de Jesús. La fe se basa en la existencia, la creencia o la ciencia. Soy Jocabet Gutiérrez y esta tarde vengo a hablarles acerca de la existencia del hombre más venerado y odiado en el mundo, Jesús. A lo largo de la historia se han contado diversas leyendas que traspasan las generaciones. Algunas son más populares en algunos continentes que en otros. La Llorona, Robin Hood o incluso el Rey Arturo. Sin embargo, existe un hombre que ha creado controversia alrededor de todo el mundo. Algunos niegan su existencia y otros, aunque la aceptan, la repudian. Jesucristo. ¿Leyenda o genuina existencia? Su historia ha dado pie a muchas religiones por el mundo y millones de personas creen en él, en sus milagros y en su ministerio. Su sola existencia ha creado cultos y discrepancias entre ellos. Las referencias más antiguas que podemos encontrar acerca de Jesús datan después de su muerte. En las cartas del apóstol Pablo, 20 o 30 años después de su crucifixión, y un par de décadas más tarde, los testigos oculares Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los evangelios. Aunque la validez histórica de dichos evangelios ha sido puesta en duda por algunos de los historiadores, no cabe duda de que concuerdan en los hechos y son narrados según a cómo lo vivió cada individuo de ahí. Además, se cuenta con testimonios no cristianos acerca de la veracidad de su existencia, proporcionados por contemporáneos a Cristo. Flavio Josefo, del 93 después de Cristo, menciona en su libro Antigüedades Judías una frase que se considera auténtica acerca de Jesús. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta ese mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Tácito, del 116 después de Cristo, dijo: Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberius fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Plinio, el joven, del 112 después de Cristo, habló de la captura de aquellos que, llamándose cristianos, se reunían antes del alba para entonar himnos a Cristo. Suetonio, del 120 después de Cristo, en su libro sobre la vida de los Césares, hace la siguiente referencia a Cristo. Expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. Y la mayoría de los historiadores coinciden en que Crestus es Cristo, porque era frecuentemente que los paganos confundieran a Cristos y Crestus, y no existe ningún testimonio sobre ningún Crestus agitador desconocido. Además, en los Hechos de los Apóstoles se hace referencia de cuando el emperador Claudio decreta que todos los judíos salgan de Roma. Y aunque para muchos historiadores no es suficiente la información anterior, la mayoría concuerda con que tanto el bautismo como la crucifixión son historias que difícilmente los cristianos pudieron haber inventado, puesto que ninguna de las dos apoyaría sus intereses de ningún modo. Para el arqueólogo e historiador de las religiones y del judaísmo, Byron McCann, el bautismo muestra a Jesús como un discípulo de, y por lo tanto inferior a, Juan el Bautista, y la crucifixión era un castigo humillante reservado a los delincuentes. Por lo tanto, la abundancia de textos históricos convierte la existencia real de Jesús en un amplio y profundo consenso entre los académicos. Siendo la existencia de Cristo algo real, otra pregunta que queda al aire es su crucifixión. El mismo historiador, Tácito, mencionado antes, habla de la muerte en la cruz de una persona a la que su gente llamaba Mesías, bajo el reinado de Tiberio, por el gobernador Poncio Pilatos. El hecho de que existan historiadores no cristianos que hablen de esto nos habla también de su veracidad. Bíblicamente, Cristo fue crucificado injustamente debido al repudio de los judíos, al que se decía su Mesías, pero que al final no los liberó del yugo romano, sino más bien del yugo del pecado, mientras que el gobierno romano le dio gusto al pueblo. Su crucifixión fue al lado de dos ladrones, y se piensa que su muerte no fue solo producto de la crucifixión,
sino que la tortura a la que fue sometido momentos antes es la que lo llevó a tal punto. Pues cargó la cruz en donde iba a ser clavado y la llevó hacia el lugar de su condena, mientras lo iban latigando, insultando y escupiendo. Además, portaba una corona de espinas. Ya crucificado, fue vertida hasta la última gota de su sangre, hasta terminar derramando agua. Los creyentes miran la crucifixión como la máxima expiación de los pecados, dado que en el Antiguo Testamento era necesario un cordero sin mancha para la expiación personal cada que se cometía un pecado. Y el Hijo de Dios se hizo hombre para sacrificarse en nombre del pecado del mundo. Y si Cristo resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. Si bien ya la crucifixión es motivo de debate, la resurrección lo es aún más. Incluso hay quienes dirían que ese es un hecho que definitivamente no pasó. Pero si la resurrección no es un hecho, todos los creyentes, incluyéndome a mí, somos los más dignos de compasión, porque entonces en vano es nuestra fe. Incluso los que durmieron creyendo en Él han perecido. La resurrección de Cristo es el núcleo de la creencia cristiana, puesto que la victoria sobre la muerte nos hace salvos a nosotros también de la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Desde su nacimiento, Cristo fue un hombre ejemplar. Aunque muy pocos acontecimientos acerca de su infancia y su juventud están registrados, se nos deja muy en claro que él era obediente a sus padres, obediente a la ley, siguiendo las tradiciones, celebraba la Pascua, se bautizó en la edad adecuada y aún en la adultez siguió obedeciendo a su madre, un hombre que sufrió las necesidades y las dolencias humanas. Padeció largos días de hambre y sed, el cansancio de largos trayectos recorridos. Sufrió el dolor de la pérdida de un buen amigo y seguramente de muchos otros seres queridos. Sufrió la traición de un amigo y el desprecio de estos, pero sintió también lo que es una verdadera amistad. Siendo Dios, vivió como humano, pero sin cometer ni un solo pecado, y murió de la manera más cruel y humillante de esa época, la crucifixión. El hombre sin pecado se sacrificó por el mundo entero para que todos y cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Dios y ser limpiados de toda mancha, perdonados de todo pecado. La vida y la crucifixión de Jesús son hechos aceptados históricamente comprobados. La resurrección, por otro lado, tiene muy pocas pruebas y mucha gente decidida a negar que eso pasó. Es solo una cuestión de fe. La resurrección de Cristo es la victoria ante la muerte. ¿Murió? Sí, pero al tercer día resucitó. No era un espíritu, no era una aparición. Era él mismo Jesús de carne y hueso, quien después de haber muerto, caminó entre sus discípulos y listo para ascender al cielo. No fue solo un hombre ejemplar, no fue solo un hombre mágico que realizaba milagros por la tierra, no era solo un profeta, era el Hijo de Dios hecho hombre, que dejó la gloria y la majestad de su trono para venir a sacrificarse por su pueblo y por el mundo entero, y además demostrar su poder venciendo al pecado y a la muerte. Creer en Cristo no es un tema de opinión, pues sería como decidir si creer o no en Miguel Hidalgo, en Cristóbal Colón o en Napoleón Bonaparte. Creer en la crucifixión de Cristo tampoco es una decisión, pues sería como decidir creer en la independencia, en la colonización o en la Revolución Francesa. Sin embargo, puedes decidir creer o no en la resurrección de Cristo. Puedes decidir o no creer que murió por nuestros pecados, por los míos y por los tuyos, buscando limpiar la maldad que existe en nuestros corazones. Y puedes decidir si aceptas o no ese sacrificio y lo vuelves parte de tu vida. En lo personal, yo lo creo.